Sean bienvenidos todos a esta cápsula de Estamos de vuelta, hoy viernes 25 de julio. Y vamos a hablar sobre un tema que me gusta mucho y que creo que puede ser de mucha utilidad para ustedes. México y tu retiro, las 5 señales de alerta que no puedes ignorar. ¿Sabías que la mayoría de los mexicanos no leen entre líneas los semáforos de la economía? Y eso es uno de los factores más relevantes por los cuales no están preparados para su retiro. En este video te voy a explicar cómo puedes cambiar tu destino. Hay factores económicos, voy a centrarme en estos 5 principales, pero hay factores económicos que sí o sí tendríamos que estar alertas y que no hay por qué dejar de verlas. Si no las estás volteando a ver, es importante que lo hagas y ese es el objetivo principal de este video, de esta cápsula del día de hoy. Hoy en día en México no hay crecimiento económico, o al menos estamos demasiado estancados con tendencia a empezar a dejar de tener ese crecimiento económico. Acumulado a mayo del 2025, estamos a menos 0.20% a tasa anual. Básicamente sin crecer y empezando a decrecer. Esto se está traduciendo en la falta de capacidad del país de producir nuevos empleos, más empleos. Y este es el segundo dato. En los últimos 7 años, los costos laborales de las organizaciones, de las empresas, han incrementado en un 30%, pero la productividad también ha estado en decremento en al menos 5%. Mayores costos, menor productividad. Produce menos, pero sí está costando más la base laboral. Entonces, las empresas pues tienen que ajustarse y al ajustarse, pues lo que está pasando es que dejan de generar más empleos y está muy relacionado con la primera variable. La tercera variable que quiero comentarte es el presupuesto del gobierno federal, particularmente, ya está destinando una tercera parte de su presupuesto, lo está destinando al tema de sus programas sociales. Entre ellos, y en gran medida, el tema de las pensiones. ¿Qué sucede? Están reduciendo presupuestos para la educación, para la salud, para poder hacer frente a los compromisos que le generan estos programas sociales. Entonces, la población pues no deja de cumplir años, no se detiene el tiempo. Cada vez tenemos más personas que se están integrando a una edad de pensión o a una edad con derecho a este tipo de programas sociales. Entonces hay un costo mayor y por eso es que urge el hecho de recaudar cada vez más impuestos para hacer frente a todo este tema que va en crecimiento. Pero además, el empleo formal en México, de acuerdo a datos del IMSS, no está creciendo. Es decir, no son historias lo que estoy diciendo, también los datos del IMSS lo confirman y lo puedes ver en los informes que muestra el instituto, donde el empleo no crece e incluso empieza a caer. Básicamente el 17 o 18% de las altas que se dan en el IMSS son por empleos temporales. ¿Qué quiere decir? Que están cotizando por un tiempo y dejan de cotizar por otro tiempo. Pero estos empleos temporales también crecen. Entonces cada vez vemos menos empleos fijos. Y esto pues se está traduciendo en el siguiente punto, que es la informalidad. La informalidad cada vez está creciendo más. 6 de cada 10 mexicanos que están trabajando lo están haciendo de manera informal. ¿Qué significa hacerlo de manera informal? Un empleo, un autoempleo o un emprendimiento que no paga impuestos o que no tiene el beneficio de la previsión social.
Estas personas, si tú eres un trabajador, rubro informal, pues no estás construyendo nada para tu retiro, para tu vejez. Realmente estás obteniendo ingresos y en muchos casos hasta con éxito, pero no estás haciendo nada, estás viviendo el presente olvidándote de tu viejito o de tu viejita que vas a hacer en algunos años. ¿Qué va a suceder entonces? Para estos temas, si lo vemos, para el tema del retiro, reitero, dejas de tener un ahorro previsional, llamémosle Afore, e incluso de manera individual te olvidas de eso, pero no haces nada, no construyes nada de manera individual. Esos son los riesgos a los que se están enfrentando incluso las personas que están en el sector informal. Ya vimos los 5 factores económicos, pero aquí me quiero detener y vamos a dividirlo. Vamos primero con la parte formal, los empleos o las personas que están en un empleo formal. Muchos, incluso me atrevo a decir que la mayoría, se quedan sin construir absolutamente nada. Saben que tienen un Afore, a veces ni siquiera saben en qué Afore están, pero bueno, saben que tienen una Afore, pero de manera independiente no hacen nada. Y la realidad, diversos estudios que se han hecho, no solamente en México, sino en diversos países que tienen un esquema de pensión como el de nosotros, han hecho esos estudios y a lo que llegan es que para que tengas una pensión del 50% de tu último ingreso, debes estar ahorrando o preparándote desde ahora con el 15% de tu ingreso. La Afore, en la reforma del 2020, se estableció que las aportaciones iban a estar creciendo del 6.5 hasta el 15% en el 2030, no ahorita, en el 2030, o sea, van a ser de manera progresiva. Si tienes una Afore y te sientes tranquilo por eso, pues déjame decirte que no es así. Es hasta el 2030 que vas a tener el 15%. Pero, por el momento, créeme que estás ahorrando menos. Y no estás haciendo nada de manera individual. Ojo. Vamos a hablar ahora del lado informal. Cuando las personas optan por decisión propia o por necesidad, en el sector informal, en la parte de la informalidad, en muchos casos, pues no hacen absolutamente nada. Cero ahorro. Si venían de un esquema formal, ahí se queda su Afore, se olvidan de ella. A lo mejor incluso ni han reunido los requisitos para que en el futuro tengan derecho a una pensión por Afore, ni siquiera eso. Y entonces están a la deriva en su futuro. ¿Qué van a hacer? ¿Una carga? ¿Eso es lo que realmente significa para ti? Te dejo esta primera pregunta. ¿Vas a ser una carga en el futuro para alguien más? ¿Para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para unos hermanos, para la comunidad? ¿Eso vas a hacer? ¿O te vas a empezar a preparar desde ahora? La segunda pregunta que te quiero dejar para analizar, para que tú pienses, es: ¿te vas a esperar hasta que factores externos se alineen a ti para hacer algo por tu cuenta? No importa si estás en la parte formal o informal. ¿Vas a esperar a que esos factores externos se alineen a ti? ¿Realmente te limitarás a pensar que podrás vivir con el 50% de tu último sueldo? Y si es que llegas a ese 50%. Porque si bien es cierto que vas a ya no tener otro tipo de gastos, sí vas a tener nuevos tipos de gastos. A lo mejor ya no vas a tener escuelas que mantener o menos gastos en ropa, en comida, pero sí vas a estar gastando más en medicamentos. Oye, y por el simple hecho de disfrutar todo lo que has construido a lo largo del tiempo, ¿no vas a tener nada? ¿O sí? Y una última pregunta que te quiero dejar es: ¿realmente crees que la naturaleza solo te quiere a ti?
y solo te va a cuidar a ti, te la dejo para que la analices, ¿no? Entonces, vamos a aterrizar las ideas. ¿Estamos condenados a llegar pobres a la vejez después de todo lo que hemos escuchado? La respuesta es sí, sí, siempre y cuando desde este momento no hagas nada. Si es así, créeme que sí vamos a estar condenados o sí vas a estar condenado o condenada a llegar pobre a la vejez. Pero aquí está la buena noticia, no tienes por qué condenarte. Mejor actúa desde ahora. Quiero que sepas que puedes construir un plan de retiro de manera individual con estrategias adecuadas para ti que maximicen los fondos y los beneficios financieros y fiscales en el camino. La estrategia va a depender de lo que tú realmente estés buscando. El plan de retiro individual se adecua a tus necesidades, se personaliza para que tú estés alineado a construir ese fondo. Y quiero que sepas que cuentas conmigo. Yo puedo ayudarte a maximizar esos fondos. Yo puedo asesorarte y acompañarte en construir ese plan de retiro individual. En mis redes sociales me puedes contactar y llevamos a cabo el proceso para que puedas iniciar de manera adecuada y personalizada. No dejes tu futuro al azar. Toma el control desde hoy. Hablemos y empecemos a construir ese fondo para tu retiro digno. Gracias. No olvides estos 5 elementos económicos que sí o sí hay que leer entre líneas y que son una alerta si no estás haciendo absolutamente nada hoy para tu retiro. Nos vemos el próximo viernes.